Muy buenos días para todos, un feliz y bendecido día en Cristo el Señor para todos y cada uno de ustedes. Mi saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más en compañía del profesor José Mavares, director de la Academia Bíblica Pleroma. Hoy compartiendo con ustedes la preciosa palabra del Señor, recordando la vida de grandes hombres de Dios y los momentos que vivieron, las situaciones que vivieron, que hoy para la iglesia del Señor se convierten, por supuesto, en una motivación, en una inspiración y de alguna manera también en un ejemplo de vida. Pastor, salúdenos en esta mañana. Muy buen día, bendiciones, siempre gratificante la oportunidad, la experiencia y el medio para poder llegar hasta ustedes con una pequeña palabra de reflexión, confiando que pueda ser de edificación, de exhortación y de consolación para sus vidas. Dios les bendiga grandemente en el día de hoy. Todos atentos. Gracias, mi hermano. Consideramos a la luz de la palabra del Señor y de las circunstancias vividas que cada creyente, cada persona tiene sus propios anhelos, sus propios proyectos hacia el futuro, su propia manera de ver las cosas. En razón a esto, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, permítame leer un par de versos aquí, donde dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El anhelo de Pablo era llegar a Roma, pero también en ese anhelo de llegar a Roma había un deseo en su corazón, el deseo de tener un próspero viaje, el deseo de que su viaje fuese un viaje placentero, un viaje bonito, un viaje, como él mismo lo expresa ahí, utiliza en este caso se utiliza la palabra próspero. Era lo que anhelaba el apóstol Pablo. Cada creyente tenemos el anhelo de tener un próspero viaje en nuestro camino a la eternidad. Sin embargo, en ese camino nos encontramos con algunas situaciones de las cuales al hermano José nos va a compartir alguna realidad que es bueno reflexionar también sobre ella. Sí, me impacta y me gusta mucho el hecho de que Pablo utiliza la palabra próspero, pastor, porque esta es exactamente la misma palabra que utiliza Juan cuando dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todos tus caminos y que te vaya bien, ¿okay? Tanto Pablo como Juan utilizan la misma palabra griega. La palabra griega para prosperidad tiene una connotación totalmente diferente a la nuestra. Nosotros pensamos en prosperidad, pensamos dinero, casas, carros, bienes materiales. En el contexto etimológico, la raíz etimológica de la palabra, el origen de la palabra prosperidad, en la gramática griega del Nuevo Testamento y del griego koiné, del griego en que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra evodó, con B corta, ¿ok? Y acentuación al final, evodó, que significa tener un buen viaje. No tiene nada que ver con bienes materiales, que no tenemos nada en contra de eso, y le pido al Padre que los bendiga y los prospere materialmente, pero aclaramos. Esta palabra allí tiene esa hilación, ¿ok? Cuando dice Pablo que quiero tener un buen viaje y que Dios los prospere, bueno, estoy pidiendo al Padre que aplique el evodó, que tenga un buen viaje, que prospere este viaje, que el viaje vaya bien. En conversación previa con el pastor a la puesta ya en escena de esta reflexión bíblica, le comentaba que Dios es tan pero tan bueno y tan sabio
que nos muestra siempre, Dios nos muestra el destino y no nos muestra el camino, y de hecho Dios concedió el anhelo de Pablo de ir a Roma. Lo que nunca hizo fue mostrarle la manera en la que iba a llegar, que en unos minuticos voy a, juntamente con el pastor Orlando, hacer una pequeña exposición de la manera en la que Pablo llegó a Roma. Hoy tenemos la gloriosa epístola a los romanos, 16 capítulos, 433 versículos, 9.500 palabras, 70 referencias del Antiguo Testamento, 3 divisiones estructurales del libro, capítulo 1 al capítulo 8, sección doctrinal, capítulo 9, capítulo 12, sección dispensacional, capítulo 12 al capítulo 16, aplicación práctica a la vida cristiana. La gloriosa epístola a los romanos, como la llamó Lutero, la epístola a la libertad. Lo que nosotros muchas veces no sabemos es cuánto le costó a Pablo esa epístola. Y realmente en el andar cristiano, en el caminar de la vida cristiana, nuestro anhelo es que todo esté bien, nuestro anhelo es que todo vaya bien. Y en ese andar y en ese caminar cristiano, pues muchas veces nos encontramos con algunos obstáculos en el camino, algunos tropiezos, algunas cosas que nos causan sufrimiento. Y si analizamos el viaje de Pablo a Roma, vamos a encontrar varias cositas que nos dejan ver que realmente, y claro, uno no pudiera decir que el viaje fue un fracaso o que el viaje no fue próspero, porque a veces una es la expectativa que nosotros tenemos y otro es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y en el propósito de Dios no solamente está incluido los buenos momentos, también están incluidos momentos que a veces no entendemos y a veces nos hacen ver la vida de otra manera. Sí, positivo. Pablo tenía un anhelo, Dios tenía un proyecto. O sea, tenemos que aclararlo bien en nuestra vida en Cristo, ¿okay? Dios concede, la Biblia dice que Dios concede las peticiones del corazón, a Dios le complace eso. Pero por encima de nuestros anhelos está el proyecto o el propósito de Dios, ¿okay? Ahora, ese propósito de Dios se desarrolla en dos ámbitos, en una voluntad general y en una voluntad particular, porque cuando leemos el libro de los Hechos, Pablo, pastor, no solamente quería ir a Roma, en una oportunidad quería ir a Misia y quería ir a Bitinia, y dice que el Espíritu de Dios se lo prohibió, ¿okay? Porque el objetivo, el propósito particular de Dios en ese momento era llevarlo a Macedonia. Cuando él tuvo la visión del varón macedonio y dijo, entendí por cierto que Dios quiere que vayamos a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, vamos entendiendo, señores. Es muy bueno, pero muy bueno que tengamos anhelos en el Señor. Tengamos deseo en el corazón de servirle a Dios y tener proyectos, pero Dios tiene un propósito particular con cada uno. El propósito general es que todos prediquemos el Evangelio, ¿ok? Y a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito general. Pero Dios tiene proyectos particulares. Dios tiene un proyecto particular con Pablo y se lo dijo desde el principio. Este es varón, un instrumento escogido. Porque recordemos, nosotros hoy hablamos de Pablo el apóstol. Muy pocas veces hablamos de Pablo el asesino, del hombre del que perseguía a la iglesia. Pero Dios dice, bueno, a este que los perseguía, este va a ser un instrumento escogido para la gloria de mi nombre. Y ya vemos que lo que sacó Dios de Pablo, el mayor escritor de la Biblia, ¿ok? 13 epístolas, prácticamente todo el fundamento doctrinal de la iglesia está basado en las epístolas del apóstol Pablo. Y es maravilloso notar que generalmente cuando Dios llama a alguien, cuando Dios escoge a alguien, nunca le muestra todo el camino. Generalmente Dios le muestra el primer paso. Y como dice el hermano José, Dios le muestra el destino. ¿A dónde va a llegar? Pero no le dice cómo va a llegar. ¿Qué va a alcanzar?
pero muchas veces no le dice cómo lo va a alcanzar. Ahora, si nos hacemos la pregunta al final, ya conociendo la historia, ya conociendo la realidad, ¿fue próspero el viaje de Pablo a Roma? Y categóricamente la respuesta nuestra tiene que ser sí. Y fue próspero a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Y digo esto porque puede que nos esté escuchando alguien que ha notado que su vida es una vida de altibajos, es una vida de luchas, es una vida de sinsabores. Y puede llegar a pensar, ¿vale la pena vivir de esta manera? ¿Vale la pena estar así? ¿Vale la pena, como dijo alguien, y de dónde tanto sufrir? ¿Y de dónde tanto luchar? ¿Y de dónde tanto batallar? Hay personas que solamente levantan la cabeza para recibir el siguiente golpe del que se la quiere hundir. Y se preguntan, ¿es próspera su vida? ¿Es próspero su camino? ¿Es próspero su andar? ¿Es próspera su manera de transitar por este mundo? ¿Qué le pudiéramos decir a una persona que está en esa condición? Bueno, alguien me dijo, para añadir un poco al planteamiento, a la plataforma argumentativa del pastor, alguien me dijo, bueno, pero es que los evangélicos también sufren, los cristianos también sufren, sí sufrimos, pero nuestra diferencia está que nosotros si sufrimos lo hacemos en las manos del Señor y allí estamos seguros. ¿Okay? Jesús nunca nos garantizó el huerto del Edén antes de que Adán pecara. Nunca nos garantizó un jardín de rosas. Él lo que sí nos garantizó es que en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. En otro programa, ya lo estoy en conversaciones con el pastor Orlando, vamos a hablar acerca del origen de la tempestad, de esas cosas que nos pasan, que casi siempre le endosamos la responsabilidad a Dios pensando que todo lo que nos pase es porque Dios quiere. Bueno, en otro programa lo vamos a aclarar, pero en el caso particular del apóstol Pablo, ¿verdad? Que sería bueno, pastor, que leyéramos allí, pues leyera usted en Hechos capítulo 27, verso por lo menos el 13 y el 14. Para comenzar a narrarles, ya en la recta final de esta reflexión bíblica, de qué manera llegó Pablo a Roma. Y precisamente estaba pensando en hacer esta lectura, porque la oración de Pablo fue tener un próspero viaje, pero el viaje tuvo estas características. Capítulo 27, libro de los Hechos, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones,
tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y concluye diciendo, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y yo creo que esa expresión final de Pablo es maravillosa. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todo, es necesario que tengamos un final, que tengamos un punto de llegada. Es necesario que no naveguemos, que no luchemos en una tempestad sin un destino, sin una razón de ser, sin una motivación para llegar. Es necesario que usted que está luchando, que está sufriendo, que muchos que estamos atravesando dificultades, demos con alguna isla, lleguemos a algún lugar, tengamos una esperanza, nos movamos en una realidad, no nos movamos únicamente en un sueño, en un anhelo, sino en una realidad. Dios habló a Pablo. Pablo tuvo la compañía del Señor en medio de su tormenta, pero él siente allá en su corazón que hay que ponerle, hay que dar en una isla, hay que llegar a algún lado, hay que tener un objetivo, hay que tener un propósito. Sí, ya en la conclusión de la reflexión, solo puedo, pastor y estimados oyentes, que a través de este medio nos pueden ver y oír, solo puedo concluir pensando en lo que es el precio de una bendición. La gente cree que las bendiciones llegan de gratis. En el Salmo 119 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Pablo fue obediente a la palabra y a la visión, porque ya en el libro de los Hechos dice que Dios le había dicho, vas a ir y vas a testificar de mí ante César. Y repito lo que dijimos al principio, Dios es tan bueno que nunca le echó el cuento, nunca le contó la historia de cómo iba a llegar ante César, pero el hombre llegó en obediencia. Y hoy contamos con la gloriosa epístola a los romanos, una bendición inmensamente grande sentarnos a leer, a estudiar, a escudriñar esta epístola. Pero los invito a que tomen ustedes en sus hogares la lectura de Hechos 27, del verso 13 en adelante, todo para que vean toda la travesía del apóstol Pablo allí. Y aclaramos en el contexto que no leyó el pastor, a Pablo lo atan en cadenas a un centurión llamado Julio, y Pablo tuvo la visión. Pablo le dijo, Julio, veo que va a haber problemas en esta navegación, y Julio le dijo, cállate la boca, tú eres un preso, chico, dale para allá. Okay. Ya Dios le había mostrado a Pablo que iba a haber inconvenientes, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Pablo se sostuvo? Por su convicción. Lo acaba de decir el pastor, la convicción de que Dios le había hablado. Esa es la misma convicción que sostiene nuestras vidas en Cristo, la convicción que tenemos y la fe que tenemos en la palabra que Dios nos ha entregado. Lo maravilloso de este camino es que lo que cuenta no es cómo empezamos, sino cómo lo vamos a terminar. Así es. No es de qué manera llegamos, Totalmente. sino de qué manera vamos a finalizar. Esta no es una carrera para ganarle al más rápido, al más veloz, al más fuerte. Esta es una carrera para mantenernos fieles, para mantenernos firmes. Puede ser que tu comienzo haya sido conflictivo, haya sido de tantas circunstancias y situaciones. Pero mi pregunta y la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo llegaré a la meta? ¿Cómo llegaré al final? Cuando mi tiempo termine, cuando mi día llegue, ¿de qué manera estaré? Como dice el apóstol Juan, para que en su venida no tengamos que ser separados de él, avergonzados, sino que más bien podamos escuchar del Señor aquel bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. De tal manera que puede ser que tu camino haya iniciado mal, haya iniciado con tropiezos, haya iniciado con luchas, pero ¿cuál será tu final? Si hoy pudiéramos preguntarle a Pablo, después de haber atravesado todo lo que vivió en Roma, todo lo que vivió camino a Roma más bien, y allá en Roma,
nos sentáramos con Pablo, ese Pablo que atravesó la tempestad, la tormenta, y le preguntáramos: Pablo, ¿qué sientes ahora que has llegado? ¿Qué sientes ahora que estás aquí? Seguramente Pablo nos diría: siento que estoy en la voluntad de Dios, siento que esto es lo que Dios quería, y siento que pude llegar porque Dios estuvo conmigo en la tempestad, en la tormenta y en la dificultad. Mañana, cuando tú y yo lleguemos no a Roma, sino a nuestro destino final, y alguien nos preguntara: ¿valió la pena?, tendríamos que decir sí. Sí valió la pena. Valió la pena ese tiempo de dolor, ese año de angustia, ese momento, esa situación, esas lágrimas, esa soledad, esa tristeza, porque ahora sé que estoy donde debo estar. Para despedirnos, quiero, hermano, que haga la invitación a los oyentes, a los que nos están viendo, a los que puedan ver esta transmisión más tarde, para el seminario, el proceso de estudio que queremos tener con la ayuda del Señor. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Impactante y apasionante esta reflexión de hoy. Para mí, de verdad, ha sido una delicia, un manjar a mi espíritu compartir esta palabra con el pastor Orlando, con ustedes. Esperamos que la aprecien en el corazón. Y bueno, entender que la clave del éxito no está en alcanzar nuestras metas, sino en alcanzar y llegar al propósito de Dios. O sea, el verdadero éxito está allí. Y sí, la semana pasada el Señor nos bendijo, al permitirnos comenzar un ciclo de clases ya a nivel académico en la iglesia. Y este jueves continuamos, ¿ok? Comenzamos con la materia de metodología de interpretación bíblica. Estamos en el periodo del propedéutico. El propedéutico no es más que ese periodo de preparación inicial para que el participante del estudio vaya ajustándose, ¿ok?, a lo que va a ser la dinámica de clases. Y el día de mañana, si el Señor lo permite, pues a las 7 de la noche, pastor, en punto, son 2 horas de clase de 7 a 9. Continuamos con las clases en la materia de metodología de interpretación bíblica. Están todos cordialmente invitados. Ojalá que los que puedan, tengan a bien ir entonces le dará la dirección, pastor, de la iglesia. Lo que puedan hacerlo presencialmente es una bendición, ¿oyeron? Yo entiendo que por la distancia, el trabajo, las ocupaciones, muchos no pueden asistir y tienen la bendición de contar con este medio. Pero nunca es lo mismo estar allí presencialmente en una clase. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados para el día de mañana, en la continuación de los estudios. Bueno, y de esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes, solamente recordándoles la dirección de la Iglesia Tiempos de Gloria y Fe en el barrio Rincón de Suba, carrera 93A, número 129C 82, un lugar fácil de encontrar, difícil de olvidar. Esperamos que nos acompañe y pueda estar con nosotros para disfrutar de un tiempo en la presencia del Dios de los cielos. Bendiciones para todos, que Dios les guarde. No se le olvide, portarse bien sale más barato, portarse mal sale muy costoso. Pórtese bien y Dios le bendecirá. Bendiciones para todos.